aquí en el Colegio Monte Sinaí una vez más y compartir con ustedes una información interesante que me imagino algunos ya saben de qué se trata, pero no es igual leerlo, escucharlo, como a veces verlo, dialogarlo, discutirlo. Estamos aquí a la orden de todos, en tal que al final salgamos con un mensaje importante. Todo lo que la Torá relata sobre la salida de Egipto, para nosotros fue la historia de nuestro pueblo, nacimos, crecimos con ella, la conmemoramos en la festividad de Pesaj, ahí recordamos muchos de los eventos que ocurrieron. Prácticamente fue el nacimiento del pueblo de Israel como esclavos en Egipto, posterior a la bajada de Jacob y Yosef a Egipto, y la salida a través de Moshe. Vamos a ver unos 4 minutos, creo, de resumen en un video de lo que fue prácticamente toda la salida de Egipto. Todo eso pasó en verdad. Suena ciencia ficción. Cuando uno ve nada más las imágenes en video, hablando de las 10 plagas, hablando, imagínense, y mucho más detalles. Opinar, decir que todo eso pasó en verdad. Un creyente tiene que tener una base. Hablando de las 10 plagas, hablando de la salida, tener la fe, y mucho más detalles. Todo esto y todo lo que vamos a ver hoy, todas las pruebas que pueden existir, un creyente no deben de ser necesarios. Tiene que tener una base. Tiene fe, un yehudí tiene que tener una base. ¿Cuál es la base?
Pero a veces necesitamos como un refuerzo pequeño. Todo esto y oye, todo lo que vamos a ver compruébalo. hoy, todas las pruebas que pueden existir, En verdad ocurrió o no deben de ser necesarias. Una de las Cuando uno ramificaciones tiene que fe, hay en la no ciencia, la podemos llamar así, Pero es a veces la arqueología. necesitamos En ella, como un refuerzo. prácticamente pequeño. mucha gente Como, estaban oye, investigando y compruébamelo. viendo qué pruebas En pueden verdad haber de ocurrió todo o eso. no. Una de las Reuniendo muchas ramificaciones pruebas que hay en la ciencia, la arqueológicas, podemos llamar a así, pesar es que se la trata arqueología de una época en ella muy antigua. prácticamente Es decir, mucha gente estás está hablando investigando y viendo qué pruebas pueden haber de todo eso. Reuniendo muchas pruebas arqueológicas, a pesar que se trata de una época muy antigua, es decir, estás hablando de un grupo de nómadas, que eso es lo que éramos, hace 3.600, 700, 800, 3.800 años aproximadamente, que bajó, vivió en un lugar y se fue. En un lugar de desierto, como nómadas en el desierto 40 años, las huellas que se dejaron eran pocas, pero se encontraron. Vamos a ir paso a paso, construyendo nuestra historia como aparece en la Torá, en base a la arqueología. Vamos a ir empezando desde un inicio. Todos los jeroglíficos en Egipto estaban escritos en idioma de Egipto antiguo. Un idioma que era difícil de escribir. Se encontraban piedras con escritos, papiros como pergaminos, no es de cuero, es de hierba, con escritos, y el problema era entender lo que dice. Imagínate que yo te doy una hoja con un escrito antiguo que nadie le habla, nadie le escribe hoy en día, y se perdió cualquier diccionario para entender esas letras y esas palabras. ¿Se te dificultaría mucho? Leerlo, ¿qué dice aquí? Yo no entiendo nada. Incluso cuando yo estaba en el colegio a vuestra edad, mi maestra siempre me decía que no podía leer mi examen. Tengo letra de Egipto, me decía. Inleíble. Total, ocurrió algo interesante. En el año 1799, mientras Napoleón estaba conquistando Egipto, se encontró esta piedra conocida como la piedra Rosetta. Una parte. ¿Qué había de especial? Lo interesante es que es la misma historia. Esa es la pieza que encontraron. Si se dan cuenta, como que la piedra escrita en 3 idiomas: griego antiguo, egipcio normal, francés, normal. A los 20 años de edad descifró la piedra Rosetta. ¿Cómo? En el año 1822, Champollion, que era un genio, él era experto en el idioma de, egipcio, en griego antiguo. Y entonces cuando entendió qué dice la piedra en su parte griega, ¿qué tenía que hacer ahora? Encontrar la comparación con las otras dos partes de arriba. Y así, con mucho trabajo de muchos años, descifró al final la piedra Rosetta y creó el diccionario para entender el idioma egipcio. Ese era el inicio para poder entender todo. A raíz de eso, se empezaron a leer muchos hallazgos en Egipto, piedras, papyrus, y había una imagen de una persona en la historia de la antigüedad en Egipto que llamó mucho la atención a ciertos arqueólogos. La parashá Se de llamaba Yosef y los Imhotep. hermanos. ¿Quién era Imhotep? Me Yo imagino les que voy a ya decir estudiaron qué dice un la poquito el piedra. Tanaj al final del libro de Bereshit. Las piedras, los escritos sobre Imhotep.
Y díganme quién es Imhotep. Su Dios. Sí, pero ¿qué personaje es? Era una persona. Faraón. Al principio se habla que Imhotep era el que diseñó las pirámides. Los títulos que él recibía era el mayordomo, el gobernador, el director del palacio, el cual tenía siempre el anillo real, expertos en idiomas y traducción de sueños. A ese Imhotep, cuenta la historia, se enamoró de él una diosa, como ellos la pueden llamar, y como él no quería estar con ella, en la historia dice, de Egipto, dice, ella le mató y después de unos años le revivió y se hizo el virrey de Egipto. Ay, Dios. ¿Qué personaje se Yosef, parece? Yosef. Yosef. Curiosamente, esta es la imagen de Imhotep como ellos la tienen en Egipto. Curiosamente, el Nilo tiene un brazo, una extensión, lo llamaremos así, pero según nosotros que Imhotep, que la llamaron Behar, se entiende bastante cosas. El río. Además, miren que dice más sobre Imhotep. Pregunten hasta hoy en Egipto, oye, ¿por qué este río se llama río Yosef? Nadie sabe. Tenía una imagen, los egipcios le reflejan con una imagen. La imagen es el toro. Sabemos que Jacob vino como denominó a Yosef, Bejor Shoró, como un toro. Es una comparación que hizo Jacob vino con Yosef. Y además, dice los escritos sobre Imhotep, él fue el que ayudó a recoger la cosecha en los años de sequía. Más claro imposible. Yosef. La historia de Yosef, ¿en qué se basó toda su grandeza? En hecho de recoger toda la cosecha en los años de sequía. Es que llegó un extraño posterior a Yosef de Israel, de Canaán entonces. Voy a aclarar un puntito. Y directamente le suben al poder y le nombran según algunos historiadores. A un extraño se hace difícil a un gobierno ponerle en un puesto tan elevado, ¿verdad? Sí. Resulta ser, según algunos arqueólogos, que en Egipto gobernaba, dominaba, no Egipto, no los egipcios, en esa época dominaban gente que llegaron de Israel, de Siria, semitas. Y por lo tanto, cuando ellos gobernaron en Egipto, cada uno que llegaba del país de ellos, ¿qué le hacían? Le ponían y le elevaban. ¿Qué pasó en Egipto? Una revolución. Los egipcios se alzaron contra ese gobierno, los Hyksos, y los odiaron. Por lo tanto, nosotros, ¿con quién estábamos ahora? Con la oposición, con la gente del gobierno anterior. Por eso Paró decide esclavizar al pueblo de Israel. Y no nada más nosotros éramos esclavos. Todos los que eran del gobierno anterior los castigaron y los usaron como esclavos. Ahora entendemos lo que dice en este papiro. Y esta es la parte más importante de lo que quiero transmitirles. Se encontró un papyrus. Papyrus, voy a explicar qué es. Ustedes en el colegio, ¿con qué escriben? ¿Sobre qué escriben? Papel. ¿Antiguamente había papel? Sí. No había papel. No había ni Office Max. No había. ¿Sobre qué se escribía? Porque pergaminos. ¿Cómo paredes? La gente llegaba con paredes al colegio. ¿Con qué se escribía? Se escribía o sobre pergamino, que ya era muy costoso, o sobre papyrus. ¿Qué es papyrus? Es una hierba para ellos
que la trabajan, la elaboran, Este la papiro secan, se llama y al final papyrus se convierte Ipuwer. como en una hoja de papiro. Quieran, llegando a la casa, entran en internet. Esto se llama un papyrus. Sobre el papyrus se llama así porque un egipcio, sacerdote en el imperio egipcio, llamado Ipuwer, la escribió. Esto está exhibido en el Museo de Holanda, en Holanda, Museo de Leiden. El número de catálogo de este artículo es 344 en el museo. ¿Qué dice el papyrus Ipuwer? Alan Gardiner se sentó a traducir todo el escrito y descubrió algo impresionante. Era un sacerdote que escribió prácticamente las plagas que él, como egipcio, las sufría. Los egipcios cuando pasaban las plagas, ¿cómo se sentían? ¿Cómo nos imaginamos? Mal. Él, digamos, como un periodista, registra lo que está pasando. Si hacemos una similitud entre lo que dice el papyrus Ipuwer y lo que dice la Torá, es muy increíble. Ejemplo, en el papyrus Ipuwer dice, mira, el río está todo el sangre. Esta es nuestras aguas, esta es nuestra riqueza, ¿de dónde beberemos? Esa frase cuadra perfectamente con la plaga de sangre. Y así siguiendo, lo podrán ver en el libro, todas las plagas, como papyrus Ipuwer va hablando del ganado que se está muriendo, de la cosecha, incluso de la plaga de granizo, donde hay un midrash raro, de verdad que es raro, que dice que el granizo cayó con fuego, no cuadra, agua y fuego. En el papyrus Ipuwer dice, no me acuerdo si la palabra es granizo o lluvia, rompió los árboles y las puertas y el fuego las quemó. Hay una combinación allá en una plaga de agua que cae y fuego que quema. Y algo muy increíble al final del papyrus Ipuwer dice así: mira, mira, las esclavas vestidas con las joyas de nuestras señoras. ¿A qué se refiere eso? Que las querían las Está escrito que al final, para salir, como medio de cobrar todo lo que trabajamos en Egipto, ¿qué ordenó Moshe al pueblo de Israel hacer? Cuando Pedir joyas. Sí. Ahí está. Y una cosa más increíble, dice papyrus Ipuwer. Fíjese qué frase. Mira, mira, la columna de fuego que llega hasta el cielo camina alante de nuestros enemigos. ¿Qué dice la Torá? La Torá dice que como guía, ¿qué tenía el pueblo de Israel? Como una columna de fuego. Qué raro que un egipcio, otra vez, vamos a pensar qué tan importante es este papyrus. Si yo como judío escribí esa Biblia, ¿qué me podrá decir uno? Inventate cosas para sentirse bien y decir que tú eres, que tienes un Dios. Pero cuando hay alguien del otro lado, del lado que en este caso la sufrió, las 10 plagas, que te escribe los mismos acontecimientos, eso da una validez muy grande a nuestros escritos. No solo yo lo digo, mira también del otro lado se halló escrito. No alarguemos mucho en esta parte, pero que sepan que hay más descubrimientos sobre la piedra de Larish. Hay otro papyrus que relata también ciertas plagas. Pero una cosa interesante que tiene que ver con Yosef, que hablamos anteriormente, no está en mi libro porque lo descubrieron después que terminé de escribir el libro. En el año 2010 se descubrieron en Egipto monedas de piedra. No se olviden, en esa época no había
comercialización con monedas. Es algo moderno que se fue inventando. Los primeros eran con monedas de piedra. En las monedas de piedra que se descubrieron en 2010, hay monedas que llevan el nombre en Egipto, Yosef, dibujadas sobre ellas 7 espigas, 7 espigas y en otras vacas. Ese descubrimiento es nuevo, 2010. En todas las noticias que salió en Israel, que los interesa un poco seguir las arqueologías, se explica que eran las monedas que hizo Yosef para el mercado de los años de sequía y abundancia, recordando a todos que era por los sueños del rey Faraón, que a través de ellos se descubrió que va a haber años de abundancia y años de sequía. Pasamos a otro capítulo. Cuando ya se empieza el pueblo a preparar a salir de la esclavitud de Egipto, ¿qué ocurrió? Antes de la salida de Egipto, ¿qué ocurrió? Las 10 plagas. Las 10 plagas. Las 10 plagas, la verdad que yo como niño nunca entendía por qué Dios escogió justamente esas 10 plagas. ¿Alguien tiene idea por qué esas 10 plagas? ¿Por qué no traer, no sé, qué tiene Dios con los piojos? ¿Por qué la plaga de sangre en el río? ¿Cuál era el motivo de las plagas? En verdad, escuchaba ciertas explicaciones, tenía lógica, etc. Pero, cuando te metes en la área de arqueología, descubres algo muy, pero muy interesante con las plagas. La Torá dice, vamos a recordar qué pasó. Dios le dice a Moshe, di a Paró que libera al pueblo de Israel. ¿Qué le contestó Paró? No. Pero más detallado. Muy bien, ¿qué lo dijo? Muy bien. ¿Quién es tu Dios? Yo no reconozco tu Dios. Yo tengo mis dioses, en plural. Porque los egipcios no creían en un solo Dios, sino en varios. Muy bien. Y entonces cuando llegaba una persona y decía, tengo un Dios potente, le decían, sí, tráele, métele a la lista. Y empezaron a dar a los dioses como trabajos. Tú, Dios, fulano, te encargas de la cosecha. Tú, de los niños. Tú, de los muertos. Tú, de la manutención. Cada uno se encargaba de otra cosa. Cuando llega Moshe, Paró le dice, no reconozco tu Dios. ¿Qué le dice Dios a Moshe? Hay que mandar platas para ti. Vamos a demostrarle que sus dioses no son verdad. Ahora entendemos las 10 plagas. Cada plaga, no se olviden que el Nilo era para ellos la fuente de abundancia. Entonces vamos a ver. En Egipto no llueve. En la primera plaga era en él. Por lo tanto, todas las aguas que el país puede tener, ¿de dónde vendrá? Del Nilo. El Nilo nos da peces, agua para la cosecha, abundancia, ciertos animales que pueden vivir en él. Ellos nombraron al Nilo, tiene las dos llaves de la vida, ese era el símbolo, un círculo. El Javier era el Dios que se encargaba de la abundancia, era la llave de la vida egipcia. ¿Cómo aparece? En su mano, digamos, como panes, que en la mano aves, como diciendo, Él es el que nos trae toda la abundancia. Cuando ocurre la plaga de sangre y toda la abundancia del Nilo cese, muere, todos los egipcios que se cuestionan, ¿dónde está mi Dios? Y ahí empiezan a dudar si es de verdad todo lo que pensaron, o quizás el Dios de los judíos es más potente.
que el Dios mío. Veamos otra plaga. Posterior a esa era la plaga de rana. Y como dijimos, ¿qué tiene Dios con las ranas? Dando Porque mandó la plaga rana de los bebés, de la vida, En de los los zoológicos que se descubre, A ver, las llaves había de la una Biblia. diosa que se llamaba ella está dando la ella llave era de los encargada bebés de a otro otro dios dios los bebés. para recibir los chiquitos, los bebés. Como lo ven aquí, Al llegar la plaga de rana, perdón, nada más un detalle más. Cada vez que había una diosa reflejada en un animal, el animal en la tierra como que tenía, era su representación. Por eso la dibujan siempre con cabeza de rana o en otros dibujos con una rana sobre la cabeza. La plaga de rana era como alusión, nos está atacando la diosa, es decir, la diosa de rana está haciéndonos problemas. ¿Qué está pasando? Todas esas cuestiones que se hacían iban quitándolos la emoción de esa diosa. Siguiendo a la plaga tercera. ¿Cuál era la plaga tercera? Piojos. En la plaga de piojos fue atacado el dios Jafri. En todos los dibujos aparece como un dios y la cabeza, en vez de una imagen de un ser humano, hay como un piojo. ¿Lo ven? Un esclavo, un piojo. ¿Lo ven? Ahí está el segundo de la derecha y aquí en medio. Este dios era encargado de todas las mujeres que queden embarazadas, los partos, etc. Cuando hay plaga de piojos, cada uno cuestiona el poder de ese dios que siempre le rezaban. Aquí en un museo se ve, mi abuela. Ahí ve cada uno de los dioses cómo estaban reflejados en cada lugar. Seguimos. Anubis, ¿qué plaga viene después de piojos? Arob, ¿Qué era Arob? ¿Qué era Arob? animales salvajes. Animales salvajes que los atacaron. La verdad no sé si felicitarlos a ustedes como alumnos o a las maestras como informadoras, pero con la cabot veo que saben todo. Vamos a seguir. Anubis, ¿qué era la plaga de Arob? ¿Qué atacó? ¿Qué atacó? Muchos animales salvajes, dice la Torah. En Egipto habían muchos dioses con imágenes de animales salvajes. Leonas, chacales, serpientes. Este es un chacal y este es una leona. Todos los animales salvajes al llegar de la plaga de Arob, prácticamente, otra vez como dije, cada uno representa un dios. Que mueren todos los animales domésticos. Tienen lógica todas las plagas. Ahí están muchos dioses de la teología. Que tenían los egipcios, después de Arob en corderos, en vacas, y todos ellos al morir, otra vez, los egipcios adoraban mucho al cordero y a la vaca. ¿Por qué los adoraban mucho? Porque hacía alusión a la diosa. Y como hacía alusión a la diosa, entonces respetaban mucho. El pueblo de Israel, que era pastor de estos animales, para los egipcios era una falta de respeto. ¿Cómo te atreves a ser pastor, otras diosas, a comerlos? Hasta hoy en la India, ¿saben que en la India, como Sahmed, ella era encargada de lo que pasaba hoy en día en la India, y ahora llegó la epidemia de Energejín, después de Sarna. Era una epidemia que muchos murieron. Cuando hay una epidemia, ¿qué piden todos? Diosa, ayúdame. No hay ayuda. Granizo. Eran los dioses que se encargaban de toda la cosecha. Perdón, de todos los vientos, tormentas. Y de repente, el granizo desproporcionado. El dios Set, Subek, era el encargado de toda la cosecha.
Cuando llega la plaga de langostas y arrasa con toda la cosecha. ¿Qué? Ya un minuto ya dejo de preguntar. La plaga más increíble era... La muerte. No, antes... La oscuridad. La oscuridad. Que sepan, en un papyrus está escrito claramente, durante 9 días, según la tradición de nosotros era 6, en el papyrus dice, durante 9 días no podíamos ver uno al otro. Así dice el papyrus. El dios más potente de los egipcios era El sol. el dios Ra, muy bien, era el sol. Ese dios era para ellos casi el principal. En la plaga de oscuridad, cuando no aparece ese dios durante varios días, ¿qué ocurría? Cada uno se preguntaba. Nada más, déjeme aclarar algo importante que ahora entenderán un episodio. Todo esto llevó cuando Dios se encuentra con Moshe en el desierto, en el arroyo. Ardiente. ¿Qué le dijo Dios a Moshe allá? Ve y dile a Paró, libera a mi primogénito. Y si no, mato a tus primogénitos. Esa era la frase de Dios a Moshe. Según eso, ¿qué entiendes? ¿Cuántas plagas van a haber? ¿Cómo dice? Una. Dios le dice, dile que libera a mi primogénito. Si no, mato a los primogénitos. ¿Cuántas plagas está anunciando Dios? Una nada más, una. ¿Cómo salieron 9 más? Porque Él dijo, yo tengo mis dioses, no reconozco los tuyos. Es decir, que después de las 9 plagas, ¿a dónde llegamos? A la plaga original. ¿La plaga de Bejorot tiene que ver con dioses? No, es la idea, la que se planeó de un inicio. Sí, porque no hay un Dios que diga que mata. Muy bien. Entonces, ¿entendimos cómo se dividen las 10 plagas? 9 y 1. Una es para salir y 9 son lección de idolatría. Muy bien. Increíblemente, todos los historiadores y muchos arqueólogos descubrieron que hubo en Egipto un bajón de fe. Es decir, muchos dejaron de repente de creer en dioses. Y en unas 2 o 3 tumbas que se encontraron, decía el escrito siguiente: estos son los primogénitos que murieron en el día de la muerte de todos ellos. Y hay una frase diciendo que estos dioses contra los dioses cuiden al muerto. Cuando fallecía en las tumbas esas que se encontraron, todos los dioses que se los encontraban como tachados, como quitados, dejaban sobre la tumba. Ahora entendemos por qué. Y la frase era: estos niños murieron porque los dioses no los cuidaron. Haciendo alusión que el bajón de fe que tenían por todo lo que ocurrió. Ok. ¿Esa es la serie de Egipto también? Ok. Vimos en el video cómo fue la salida de Egipto, ¿verdad? Partida de mar, etc. Durante años, los arqueólogos buscaban pruebas, o por lo menos Arriba el punto es la parte donde de ocurrió la partida. ¿Dónde se partió? Es en la parte del delta, ¿En qué del lugar? Nilo, ahí está el Nilo. Entonces vamos a ver el mapa para tener idea de Esta cómo se ve parte la de zona. abajo Aquí a la izquierda es el Mar Rojo. El Mar Rojo es un brazo con 2 dedos. ¿Lo ven? 2 dedos.
un dedo que va hacia Egipto y un dedo que va así a Israel. ¿Ya estaban en Israel o todavía? Está bien, cuando vayan a Israel, visitarán el Mar Muerto, visitarán Elat. ¿Dónde está el Mar Muerto? Aquí. Arabia Saudita, Egipto. ¿Lo ven? Cuando salimos Aquí de está el Mar Egipto Muerto. estábamos ubicados allá Y arriba. aquí está el ¿Dónde se hasta aquí partió el llega mar? Israel. Esto es Israel hoy en día. ¿En el dedo izquierdo o el derecho? Esto es Ok. Durante años siempre se pensó que era en esta parte, en el dedo izquierdo. Llegamos de allá, aquí se partió y seguimos al desierto. Pero nuevos arqueólogos descubren que no. ¿En qué se basan? Vamos a empezar poco a poco viendo los versículos que hablan de la salida. Sabemos que cuando estábamos caminando, no en este lado, sino en este lado, persiguieron. ¿Por qué no nos escapamos de ellos? Porque creamos. Dice el versículo, Sagar aleem amidbar. Están encerrados. Yo los pregunto, ¿en un desierto estás encerrado? En un desierto se te hace un lugar abierto, corre a donde quieras. ¿Por qué la Torah dice que era un lugar cerrado? Un historiador de hace 2000 años, Josephus Flavius, escribió que estábamos acorralados por montañas. Aquí no hay montañas. En este lado no hay montañas. Las manchas grises fuertes, marroncitas, son montañas. De este lado no hay. Aquí hay montañas, ¿ven? Toda esta zona es montañosa. Si José Flavius escribió que estábamos acorralados por montañas, ¿en qué lado puede ser eso? Ahí, en medio de los. Solamente en el segundo. Vamos a ver cómo se ve todo esto. Egipto, ¿se acuerdan que los dije? Aquí están las rayas rojas que hacen alusión a la trayectoria. Satelital. Podemos ver todo este lado oscuro, que en el computador sale azul, pero toda esta parte oscura es el mar. ¿Ok? Veamos el mapa más de cerca. De una foto. ¿Vieron la foto satelital cómo se veía? Todo esto es una zona montañosa. En medio de la zona montañosa hay un camino. En hebreo se llama un vadi. Vadi es como entre montañas cuando hay un camino, ¿no? Sendero. Ok. En la costa van a ver que todo es montañas, todo. Hay una sola playa en toda esta costa. Hay un solo camino entre montañas que al final desboca ese camino en una playa. Es decir, si el pueblo de Israel caminó por ese camino y llegó a la playa rodeada de montañas, y los egipcios llegan por el mismo camino para atraparte, ¿tienes a dónde irte? Que estás acorralado, tal y cual dice el versículo. Esto es el mar cerrado. Esto es el mar. Esto es un azul de mar. Mar enfrente, montañas de lado, mar y egipcio atrás. Saben que hay imágenes que puedes ver la profundidad del mar. Ahí está como los estaba explicando. ¿Cómo es el mapa de una playa? Entre Para nosotros es todo y al azulito final arriba, pero pero abajo boca es ¿cómo la es? única playa Si que hay. sacaríamos del agua, ¿cómo se hubiera visto? Hay un mapa cómo se ve y qué tan profundo es.
el camino mejor. El Más camino cerca, tomado hoy en día, ya vemos aquí hay los carreteras lados de la hacia playa, esa playa. y ven cómo es como la única El playa camino de tras las de montañas notable donde se que hay supone en toda pasamos la costa. como pueblo de Israel, Más para abajo llegar es a más esa roca playa. y más Y imposible. esta es la playa como se ve hoy en día. Ya, no sé qué son, hoteles o moteles o restaurantes. Pero aquí está, por aquí entramos y estás todo tú rodeado de montañas. Si estás aquí parado y los egipcios van entrando por allá, ¿dónde vas? Esta es la foto tridimensional, cómo se ve el mar. Si ustedes ven, donde está la palabra Egipto, es la playa que estábamos viendo. De los lados se ve como el mar es muy profundo. Aquí se ve muy bien, ¿lo ven? Caminas y de repente te caes. Y para subir imposible. Pero justo enfrente de la playa hay una autopista. ¿Lo ven? Enfrente está como... Aquí está una foto mejor. Miren cómo se ve el mar durante toda su trayectoria, pero justo enfrente de la playa hay como un puente, donde se supone, según los arqueólogos, era el lugar que por él pasaban. Si es así, si esa es la trayectoria por las montañas, y esa es la playa, y este es el lugar, el puente, donde se cruzó, los arqueólogos dijeron, debería de haber una prueba de todo lo que ocurrió allá. ¿Y qué es lo que ocurrió allá? Sabía más. Sí, pero prueba arqueológica, ¿qué Las buscarías como ollas arqueólogo? que quedaron, las ollas que tenían las Si tanto carrozas se hundieron allá como la Torá relata, algo de pruebas. Pruebas que nosotros pasamos no hay. No vas a encontrar un celular que se le cayó a uno allá. Pero a lo mejor de las carrozas, sí, pues los hallazgos últimos eran muy impresionantes. En esa misma zona se descubrieron muchísimas llantas, ruedas de las carrozas. Lo ven ahora, nada más un detalle. Hay ruedas que con el tiempo ya se formó coral encima. Pero ves, por ejemplo en esta foto, es una rueda arriba, una rueda abajo y el eje en medio. Aquí es un montaje, esta de abajo es un montaje. ¿Cómo se ve, debería de ver sin los corales? Si quitaríamos el coral, ¿cómo se debería de ver? Pero, aquí lo ven mejor. Esta está ya muy dañada, pero esta todavía está un poco cuidada y se ve la imagen de las ruedas. Lo increíble es que cuando pones algo en el mar, no sobre cada cosa con facilidad se forma coral. Sobre el oro es muy difícil que se formen corales. Se descubrieron varias ruedas de oro, bañadas de oro, eso no lo sé. Y ves que los corales como no se montaron mucho encima y es notable la llanta, la rueda. ¿Cómo es ruedas de oro? ¿Quién sale a una guerra con ruedas de oro? Esas ruedas, no, pero también un egipcio que va a una guerra, no vas a llevar oro contigo. El rey Faraón es el que llevaba carrozas tan lujosas. Dice el Midrash. Paró vino a los soldados y los dijo, vamos a perseguirlos para traerlos. ¿Qué dijeron los soldados? Olvídate, chicos, nosotros no vamos contra ellos. 10 plagas nos dieron, mira lo que nos hicieron, tienen un Dios potente, no vamos a ir. ¿Qué hizo Paró, dice el Midrash, para motivar a los soldados a salir? Amar Oyev, Erdof Asig, Ajalek Shalal. Dijo Paró, vamos a perseguirlos. Y como recompensa, todo el oro que recojamos y todo el oro que llevan mis carrozas que los daré, serán premio para ustedes. Entonces los soldados se motivaron por el oro, dice el Midrash.
para salir a la guerra. Increíblemente se descubre que era verdad. Ahí están las ruedas, las de ruedas oro que se encontraron con de ellos oro quiso son las mismas ruedas a los soldados que vayan a eso esa explicaré con misma coches modernos. guerra. Tú ves un Ahora coche ya y sabes sabes de qué Alessandro. marca es, ¿verdad? No hace falta que veas el... ¿Logo? El logo. Hay coches que ves, este es un Chevrolet, ok. ¿Cómo se sabe que estas ruedas son egipcias? Porque la forma que ellas tienen es la misma que se encontró dibujadas en los templos en Egipto. De muchos huesos de caballos. Por eso sabes que las ruedas humanos pertenecen a Egipto. Aunque estás a una distancia grande de Egipto. Son ruedas egipcias por los dibujos que hay en los templos. Además, ya escucharé preguntas con mucho gusto, un minuto nada más. El mar que se cruzó, vieron que había de un lado orilla, de otro lado otra orilla, y se cruzó, sea que se cruzó de un lugar a otro, o sea como Jajamín explican que cruzaron en medio círculo y regresaron a la misma parte. No importa, pero este era el lugar. Hay una Mishnah en Masejet Berajot capítulo 9 que dice así: si te pasó un milagro en un lugar, cada vez que pases al lado de ese lugar, debes de decir una bendición. Gracias Dios que me hiciste un milagro en este lugar. Y si es un lugar que ocurrió un milagro a todos o a muchos del pueblo de Israel, cada vez que un yehudí pase por allá, tiene que parar y decir: gracias Dios que hiciste un gran milagro en este lugar a nuestros padres. Es una verajá. Dice la Mishnah en Berajot: si pasas al lado del lugar donde se partió el mar, debes de decir esta verajá. Porque fue un milagro allá. Un minuto. Si la Mishnah que se escribió aproximadamente, aprox 2000 años, si esa Mishnah dice, cuando pases al lado de tal lugar, di verajá, ¿qué entiendes? ¿Ellos sabían dónde es ese lugar o no? Sí, claro. Otra vez. Si yo te digo, cuando pases al lado de Pabellón Bosques, di hola. ¿Quiere decir que sea donde está Pabellón Bosques? Por eso escribo, dilo. Si la Mishnah dice, cada vez que pasen al lado del lugar, digan verajá. Es una orden. Quiere decir que sí se sabía. Y quiere decir que sí se pasaba por ahí. Por eso salió la halajá, digan esa verajá cuando pasen por allá. Hace 2000 años se cumplía esa ley. ¿Dónde es ese lugar exacto para decir la verajá? Pero la playa es muy grande. ¿En qué parte exacta? Entonces, para eso, déjame que nada más citar la foto después. Sí. Ese es todo el mar. Iban, ¿se acuerdan del mapa? A ver si está aquí, ¿no? ¿Se acuerdan del mapa que vimos de Israel? Miren, este es Israel arriba, ¿no? Aquí está el mar muerto. Algún día revivirá. Y aquí está el ar. Los Yehudí, para traer mercancía de la India, ¿por a dónde iban? Los barcos estaban aquí en Elat, llamada Etzion Gaber, en la época de la Biblia, y salían con los barcos para los países que estaban aquí abajo. Por eso, cada vez que el barco pasaba por aquí, ¿quién es el comerciante llegaba al punto del mar infinidad de veces para traer mercancía? Cuando los barcos pasaban por aquí, es el lugar donde tenían que decir la verajá. El rey Salomón. El rey Shlomo Amelech
usaba barcos para bajar y buscar oro, traer mercancía. En una oportunidad, Belín Eder, si quieren, algún día os daré una conferencia, las pruebas impresionantes que existen, que Shlomo Amelech traía oro. ¿De dónde? De México, de Sudamérica. Todas las pruebas de Yucatán. Pero eso para otro capítulo. ¿Qué hacíamos Shlomo Amelech? Los barcos bajaban y iban a buscar oro para el Bet HaMikdash. ¿Qué hizo el rey Salomón? En los marinos cuando pasen, vean las columnas, puso columnas, una gran columna aquí, esas dos columnas que encontraron, una gran columna aquí. Una estaba de este lado y una estaba del otro lado. El problema es que nada más esta estaba caída en el agua y toda el agua la rozaba en vez de cuando y la desgastó. Y esta quedó entera. En la que quedó entera se encontraron 6 palabras escritas. Dios, Moshe, Paró, Egipto, Bene Israel y la sexta, Shlomo Amelech. Shlomo. Como los arqueólogos al principio no entendían qué hacen esos 5 nombres que tienen que ver con una época de Egipto, con Shlomo Amelech que vino mucho después, hasta que entendieron que fueron columnas puestas por Shlomo Amelech, pero no entendieron por qué las puso. Según lo que entendemos de la Mishnah en Pirkei Avot, en Berajot se entiende para marcar el lugar donde se decía, o donde se debe decir la... Para cerrar y escuchar preguntas, repito lo que dije al principio. No hay como simplemente creer en la época que nos gusta investigar. Nuestras abuelitas no sabían dónde, compruébame, sabían, hay un Dios, hay una Torah, hay una tradición. En esta época que tanto el pueblo pide pruebas, gracias a Dios se encontraron estas y mucho más. Y lo más interesante, como les dije, se siguen encontrando cosas y vas juntando cada vez otra pieza al rompecabezas y al final tienes la misma imagen que la Torah escribió hace 3.400 años. Sí. Pero no eran lugar de montañas, animales salvajes. ¿Dónde? Cuando... ¿En el mar? Sí, cuando Sí, estaban acá y puede ser que habitaban allá animales salvajes, problemas, sí. En Israel, hasta no hace mucho todavía habían leones. Hace 60 años, no 40 años todavía se podían ver leones en Israel. Esas zonas sí había en ellas fieras, es decir, animales salvajes. ¿Sí? ¿Se la Torah escribió? Sí. Sí. ¿Cuándo fue la oscuridad? ¿Fueron 6 días o 9 días? Lo que encontré es una mahloket en la Gemara muy grande, entre 3 y 6 días. Si ellos dicen que eran 9, puede ser. No me molesta. No. La Torah no dice cuántos días eran. La Torah dice que había plaga de oscuridad, pero 3 días dice la Torah. Eran intensos, tan fuertes que no se podía ni mover. Se entiende que era regulado, es decir, una oscuridad que iba haciéndose cada vez más y más, y la parte central era 3 días muy fuertes. ¿Sí? Muy fuertes, muy oscuros, muy densos. Muy densos, muy... ¿Otra pregunta? Ok, no me queda más nada que agradeceros mucho y les trata que ojalá cada vez que leamos la Torah, veamos una historia verdadera.